Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jessica. Pertenezco al grupo número 4, Respeto. El día de hoy vamos a dar nuestra exposición Técnicas de la investigación. Tengo a bien empezar la exposición con el concepto. Podemos decir que las técnicas están muy relacionadas con el método, pero el método se puede definir como el camino teórico. Los métodos los encontramos globales y generales, mientras que las técnicas son prácticas y operativas. Podemos decir que las técnicas son procedimientos mediante las cuales el investigador puede aproximarse a los hechos y así acceder a su conocimiento. Dos preguntas claves que podemos tomar en cuenta: ¿de qué manera? ¿Cómo lo hacemos? Para eso vamos a conocer algunas clases y le doy pase a mi compañero Eduardo. Adelante, Eduardo. Profesor y compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta ocasión mi grupo le ha tocado lo que son temas de investigación, técnicas, de investigación, y como un subtema que es la observación, que me ha tocado a mí. Y nos dice, ¿qué es la observación? Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, ¿no? Tomar información y registrar para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener mayor número de datos. Y nos dice que existen dos tipos de observación, lo que es la científica y la no científica. Vamos a ver más o menos en qué es lo que trata de cada una. En este caso, la científica nos dice que es la científica significa observar con un objeto claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, en lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. La científica nos quiere decir que es un poquito más detallada para cualquier trabajo elaborado, estudiado, ¿no? Entonces, incluso el que investiga tiene que estar más preparado en esos temas. ¿Y en cuál es la no científica? La no científica nos dice de que significa observar sin ninguna intención, sin objeto definido y por tanto sin preparación previa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo hacemos sin intención alguna, que como por ejemplo veíamos en la guía que una persona se levanta de su cama y ve si está nublado, está frío, pero está observando pero sin ningún tipo de... Sin ningún objetivo, ¿no?, a lo que estás observando. Gracias, profesor, eso sería todo. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a exponer una técnica de investigación que es la entrevista. La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas, donde el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. En la entrevista podemos diferenciar dos roles, que es el entrevistador, quien cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar, realizando las preguntas al entrevistado. A su vez, este es quien abre y cierra la entrevista. Por otro lado, tenemos al entrevistado, quien voluntariamente responde a las preguntas formuladas por el entrevistador. Gracias y le doy pase a mi compañera Yarim. Muchas gracias, compañera, por el pase. Buenas tardes, profesor, y a todos los compañeros presentes. Voy a continuar con la exposición. Instrumentos de recolección de información. En lo referente a la concepción, nos dice que es cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, ya que sintetiza toda la labor previa de la investigación. Según la RAE, un instrumento es un objeto fabricado relativamente sencillo, que quiere decir que es fácil, con el que se puede realizar cualquier tipo de actividad. Tenemos dos grandes especialistas, Carlos Sabino y Fernando Castro Márquez.
Carlos Sabino nos dice que el instrumento es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas a dirigir, que recolecta, conserva y reelabora transmitiendo los datos. Carlos Fernando Castro nos dice que las técnicas están referidas a cómo se obtienen los datos y los instrumentos. Son los medios materiales que permiten obtener y archivar la información requerida para la investigación. Para saber un poco más, un investigador es cualquier persona que lleva a cabo un proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y esclarecimiento de hechos. Muchas gracias, profesor. Primero pedirles una disculpa del caso, lo que estamos en construcción mi casa, ¿no? Entonces por ahí el problema, ¿no? Pero dejando eso de lado, el día de hoy vamos a exponer lo que es ficha de observación y ficha de entrevista. Yo les voy a compartir lo que es un poco de esos dos temas. Ante todo, buenos días y empezando, ¿no? La ficha de observación, ¿qué es la ficha de observación? Nos dice que es una guía para el análisis objetivo de una determinada situación. Y ahora, ¿cuál es su propósito? El propósito de la ficha de observación es que cada docente pueda identificar las manifestaciones del sexismo en el contexto educativo y a partir de su análisis determinar los ajustes o correcciones correspondientes. Por ejemplo, los profesores nos dejan un trabajo, ya está, yo lo hago, conseguí tal, esto y esto para hacer el trabajo, listo. Yo lo presento, el profesor nos va a dar su punto de vista, dónde estuvo el error, esto, o si no que estuvo bien, ¿no? Entonces, eso es el lugar de lo que es la ficha de observación. Ahora nos enfocamos a lo que es ficha de entrevista. ¿Qué es una ficha de entrevista? Es un diálogo intencional o una conversión personal, el que el entrevistador establece de obtener información con el propósito de la utilización frecuente de la entrevista. ¿Por medios de qué? Por medios puede ser de la prensa, radios, televisión, ¿no? Como hay muchos casos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿y dónde más lo publican? Lo pueden publicar, podría ser por las noticias, ¿no? Los programas de opinión, programas científicos o artísticos nos han permitido familiarizarnos con la técnica. ¿Cuál es la técnica? La técnica de la entrevista es dialogar, ¿no? Por ejemplo, ayer ocurrió un robo de una joyería. Ya está. Un periodista al otro día informa lo que fue víctima de robo. Le pregunta esto, cómo pasó, esto, pues si tuvieron cámaras de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos van a dialogar lo que pasó ese día, ¿no? Entonces lo van a presenciar, ¿no? Entonces, eso que es todo, ¿no? Entonces ahora les paso con mi compañera Carolina, que va a seguir con la exposición. Gracias por el pase, compañera Lenin. Ahora voy a exponer otro de los instrumentos para la investigación, que es el diario de campo, que es un instrumento para registrar hechos que son susceptibles de ser interpretados. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para proyectar las reacciones del investigador al momento del ejercicio de su actividad. Por otra parte, permite identificar los niveles y desarrollo de su sentido crítico. ¿Cómo se elabora un diario de campo? Primero se realiza una observación general. Luego se escribe el día y hora en el cual se ha hecho la observación. Y se describe todo lo que se observa, es decir, acciones, olores, climas, etc. De ahí se describen las impresiones que estos elementos han causado al investigador. Y por último, se describen las conclusiones a las que se puede llegar a partir de estas impresiones y todo lo observado. Gracias, espero que hayan podido entender lo que hemos querido transmitirles